Es un tema que también le hemos dado seguimiento y agradecemos mucho aquí a Alejandra Jiménez Ramírez que esté con nosotras y nosotros y a Manuel Llano Vázquez Prada. Y vamos a hablar sobre el tema del fracking. Y hablando de especialistas, Ernesto, pues tenemos aquí de los mejores especialistas a Alejandra y a Manuel sobre este tema. Llevan años dando seguimiento al tema, estudiándolo a profundidad. Alejandra Jiménez es feminista, defensora del territorio. Desde hace más de 20 años acompaña a comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus derechos humanos y de su territorio. Voy a leer una parte y ya luego al final leemos la otra parte para poder entrar directo ya con la entrevista. Y Manuel Llano es comunicólogo y antropólogo social, dirige Cartocrítica, organización que articula datos especiales, investigaciones e incidencia para la defensa del territorio frente al extractivismo minero, hídrico y petrolero. Muy buenos días, Manuel, y muy buenos días, Alejandra. ¿Nos escuchan? Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué Buenos Buenos días, días. tal, Violeta, Violeta, Ernesto? Mucho Ernesto. gusto. Al contrario, mucho gusto a ustedes. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Manuel. Bienvenidos, bienvenida. Entrando un poco en materia, acá vaya que hemos sido críticos un poco en un viraje que estamos percibiendo que se está teniendo en la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum. Alguien que colabora con nosotros es Raúl Bennett, que recientemente acaba de tener una intervención en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito del fracking. Y bueno, la respuesta de la presidenta pues dio prácticamente a entender que pues ya hay, dice, bueno, pues estamos analizando, debatiendo, viendo las alternativas. Después entrevistamos a Raúl Bennett y dijo, bueno, pues sí, no hay fracking ecológico, ¿no? Ni fracking verde, ni mucho menos. Pero hay muchas dudas ya en lo que toca al posicionamiento del gobierno de la Cuarta Transformación con respecto de lo que había colocado el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de salir. ¿Cuál es el balance, Alejandra, que tienes del posicionamiento que está teniendo el gobierno de la Cuarta Transformación con respecto al fracking en México? Híjole, pues vemos un retroceso en materia ambiental, en compromisos de este gobierno, de la misma 4T. Es desafortunado que la presidenta haya expresado incluso que ella antes decía que no al fracking, pero que ahora lo está evaluando, ¿no? Eso nos parece que realmente es un retroceso que marca un parteaguas en este tema del fracking, en donde en los últimos 7 años habíamos tenido el compromiso de este gobierno de la 4T de que este tema iba a ser prohibido, al menos estaba la expectativa de que iba a existir una prohibición. Y ciertamente durante el anterior gobierno hubo un freno y se contuvo el avance de esta técnica. Y hoy en día lo que estamos viendo es el retroceso de todo eso que se avanzó en 7 años. Hoy está en retroceso y hay la apertura incluso para no solo averiguar si es posible desarrollarse ilusoriamente de forma que no afecta al medio ambiente, sino que también es una muestra de cómo las empresas y los capitales privados están avanzando también en este sentido, porque claramente que hay una agenda del sector privado para el desarrollo de esta técnica, porque al final son quienes serían los más beneficiados, ¿no? Entonces sí vemos que se está construyendo todo el andamiaje, ¿no? También en el plan estratégico de Pemex, todo el cambio que ha habido en materia energética desde el año pasado, pues nos va marcando ese cambio, ese giro en donde se abre la posibilidad para que existan capitales privados que puedan desarrollar esta técnica
se abre la posibilidad legal para que existan los contratos mixtos entre Pemex y empresas privadas y donde finalmente no hubo ninguna modificación para que se prohibiera el fracking, ¿no? Aunque estaban ahí las posibilidades, todavía antes de salir Andrés Manuel López Obrador dejó una iniciativa de reforma constitucional por la que se podría prohibir el fracking, pero esa iniciativa que estaba en manos de los legisladores fue desechada, ¿no? Así de sencillo, la desecharon y bueno, ya ahora tenemos este escenario en donde la presidenta Claudia Sheinbaum dice abiertamente y con todas sus palabras, ahora sí no tuvo ningún freno para hablar de fracking y decir que lo está evaluando, ¿no? Y eso pues marca toda una traición y además de la traición marca una situación de mucho riesgo para comunidades campesinas, para comunidades indígenas que estarían nuevamente amenazadas por el desarrollo de esta técnica y en otros casos, como en la región del activo aceite terciario del Golfo, pues correrían el riesgo de que nuevamente serían afectados por esta técnica, ¿no? Porque ahí es donde están los yacimientos al final del día, ¿no? O sea, no, eso no lo van a poder cambiar, ahí están los yacimientos y ahí es donde tendrían que realizarlo, ¿no? Entonces sí vemos esta gravedad y finalmente que agravaría la crisis hídrica que de por sí ya vivimos en una parte muy importante del territorio mexicano y que justo los territorios donde se pretende realizar en el norte del país, en la cuenca de Burgos, pues son territorios que ya sufren de por sí un estrés hídrico muy grave y que el desarrollo de esta técnica lo agravaría. Por eso es que también no han querido mencionar que sí se usa agua y que están queriendo maquillar o de alguna forma crear una fantasía técnica, tecnológica, de que es posible desarrollarse sin agua o que puede reciclarse el agua que se estaría usando, ¿no? Y eso, aunque lo han podido hacer, lo cierto es que es muy caro para la industria, porque implica también daños a su infraestructura y entonces la industria ha preferido usar mejor agua dulce en lugar de reciclar esta agua, ¿no? Entonces ese es el escenario, ese es nuestro balance que desafortunadamente sí vemos con toda claridad que se está avanzando para el desarrollo del fracking y que el desarrollo del fracking en México, además de significar muchísima contaminación, daños a la salud, también va a implicar pérdida de recursos nuevamente, ¿no? Porque son inversiones que no van a beneficiar al país, son inversiones que a quienes van a beneficiar van a ser a privados y que se sigue inyectando ese recurso a Pemex para poder sostenerlo financieramente, pero a un costo muy, muy grande de la población. Muchísimas gracias, Alejandra. Le damos también la palabra a Manuel Llano. Y justo esto que tú decías, Alejandra, es muy importante, ¿no? El sexenio pasado, y lo hemos platicado aquí también con Manuel en otro momento, el compromiso de los 100 compromisos, el 75 del expresidente era pues que no iba a haber fracking. Y esta iniciativa que manda al final del sexenio para prohibir el fracking y la minería a cielo abierto, que eso finalmente pues se detuvo, ¿no? Y lo otro es la argumentación que se está dando hoy día de que es sería por la soberanía energética. Sin embargo, ustedes sacan un comunicado que nos parece muy importante y que sobre eso también nos queremos referir y si puede profundizar, Manuel, al respecto, que dice, Presidenta, lo que se votó no se discute. México votó por la prohibición del fracking. Manuel, ¿a qué están haciendo referencia como Alianza Mexicana contra el Fracking en este comunicado que han sacado y han compartido? Muchas gracias, Violeta. En efecto, pues recordemos que ya hacia el final del gobierno de López Obrador se presenta este paquete de iniciativas al que acabas de hacer referencia y que esto pues se le llamó públicamente como el Plan C, ¿no? Y este Plan C pues fue lo que Morena y la 4T decían, bueno, el carro completo, ¿no? Y estas son nuestras promesas, aquí están las iniciativas. Y el pueblo de México votó, en efecto, votó de esa manera, mayoritariamente, y la propia presidenta, en casos como la reforma judicial, que era exactamente uno de estas 20 iniciativas,
pues eran las palabras de la presidenta. El pueblo de México votó por esto. Y pues bueno, si eso es verdad para la reforma judicial, de acuerdo a la lógica de la presidenta, pues eso es verdad para la prohibición del fracking y de la minería a cielo abierto. ¿No? El pueblo de México votó por ello. Y diputados, diputadas, senadoras, senadores de la 4T están conscientes de esto. Algunos. Y otros, por supuesto, buscan cómo romper y cómo desaparecer estos acuerdos, estas promesas. Y lo que hemos visto es cómo se fue degradando, erosionando esta promesa, ¿no? De ser un compromiso, una iniciativa presidencial, parte de este paquete de tiempos electorales, ¿no? Del Plan C, una promesa de campaña. Y luego vemos cómo cuando la presidenta llega, toma posesión, pues este compromiso ya había desaparecido, pero todavía en enero del año pasado, digamos hace un año, todavía la presidenta dijo en una conferencia matutina que tal cosa como el fracking no se iba a hacer en México, que eso no se discutía. Un año después el escenario es bien distinto, ¿no? Lo que tenemos son pues este supuesto grupo de expertos que va a encontrar una tecnología mágica y una tecnología fantasiosa que no existe en ninguna parte del mundo. Y precisamente la cuna, el epicentro del fracking a nivel mundial, lo tenemos en Estados Unidos. La cuenca del Pérmico, Texas, es uno de los lugares con mayor fracking en el mundo, uno de los lugares más contaminados y uno de los lugares donde justamente podemos ver cómo esta tecnología fantasiosa no existe. Lo que existe en un avance tecnológico es una dependencia cada vez de mayores recursos. Incluso se le ha llamado ahora los monster fracks, ¿no? Estos fracking monstruosos donde el volumen de agua, el volumen de químicos, la profundidad y la presión a la que esto se inyecta en el subsuelo, pues es cada vez mayor, ¿no? Entonces, en efecto, hay un avance tecnológico, un avance que nos lleva hacia una mayor voracidad. Y esto es lógico en la medida en que los yacimientos, inclusive los yacimientos no convencionales, pues desde luego van agotando sus recursos. Y conforme estos recursos se agotan, pues cada vez es necesario irrumpir con mayor violencia y con un mayor costo energético, ambiental, social, para extraer esos pocos recursos que quedan. Y por supuesto, se utiliza este argumento de la soberanía, pero no se dan datos al respecto. Se menciona la soberanía como si por el mero hecho de mencionarla se hiciera realidad, ¿no? Como si, y se hace sin ningún análisis este balance equivocado, donde parecería que hacer fracking es igual a no depender de la importación de gas. Y eso es completamente falso, porque lo que tenemos son unas reservas cada vez más pequeñas que a lo mucho, manteniendo el ritmo de producción actual, el ritmo de extracción actual, si es que eso se lograra, pues apenas darían para poco menos de 10 años de recursos, simplemente manteniendo el ritmo de extracción actual. Y este ritmo nos lleva a la dependencia actual, es decir, extraer los recursos no convencionales no nos permitiría salir de ese ciclo y volver a ser un país autosuficiente en la producción de gas. Simplemente nos permitiría mantener el mismo nivel de dependencia actual. Es decir, la prohibición del fracking no es lo que nos va a voltear a hacer importar gas de otros lados, concretamente de Estados Unidos, sino por el contrario, es la profundización de una matriz energética basada en el gas. En México, el 60% de la energía eléctrica se genera con gas. Ningún otro país de la OCDE o que podamos usar de referencia tiene este nivel de dependencia del gas para su matriz energética. En México es altísimo y queremos todavía profundizar aún más. Es por eso nuestro llamado. El gas no es una energía de transición. El gas es un ancla fósil. Nos lleva a profundizar todavía más la dependencia energética de México en un combustible fósil altamente contaminante. Gracias, gracias, Manuel. Alejandra, hace un momento también señalaste el activo aceite terciario, añadiría del Golfo. Si pudieras explicar un poquito para la audiencia, para quienes no estamos tan familiarizados,
qué es eso, el activo aceite terciario. Y el otro planteamiento es que la exposición que hace la presidenta Claudia Sheinbaum en la respuesta que le da a Raúl Bennett me recordaba también en alguna intervención que tenía yo en la mañanera con ella con respecto de la minería a cielo abierto, ¿no? Que yo le decía, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues precisamente una de las reformas que él estaba planteando, pues es suspender la minería a cielo abierto y ella me intentaba corregirme la plana y me decía, bueno, es que no viste, no ves las mañaneras, ya había yo abordado ese punto y que habíamos hablado incluso con el presidente, pues de que eso pues tampoco es posible porque se necesita. Y es un poco el mismo planteamiento que hace con respecto del fracking. Sobre estos dos puntos, ¿qué responderías? A ver, empiezo por el activo aceite terciario del Golfo. Por favor. Esta es una cuenca petrolífera que anteriormente, bueno, forma parte de una cuenca petrolífera más bien, que es el Tampico-Misantla. Esa es la cuenca grandota que va justamente desde Tampico hasta la zona centro de Veracruz, ¿no? Toda esa franja es una cuenca geológica rica en hidrocarburos, entre ellos gas, petróleo, tanto convencionales como no convencionales. Cuando decimos no convencionales, estamos refiriéndonos a recursos de gas y petróleo que ya son más difíciles de extraer, ¿no? Que están a profundidades muy altas y que se encuentran en una capa que también se le llama de esquisto y que, bueno, y que para extraerlos es mucho más difícil, no se puede extraer con los métodos convencionales. Esa es como la principal diferencia. Se necesitan métodos no convencionales para poderlos extraer, ¿no? Entonces, dentro de esta cuenca grandota, que es el Tampico-Misantla, se encuentra el ATG, el activo aceite terciario del Golfo, que antes fue nombrado como Paleocanal de Chicontepec, por ahí de los 80s, ¿no? Y desde entonces se ha creado una idea, una fantasía de que es el nuevo Cantarell, de que tiene recursos tan amplios de gas y petróleo que puede continuar resolviendo nuestra dependencia a los hidrocarburos en México. Entonces, imagínense, desde los 80 se viene creando esa fantasía de que de allí vamos a continuar dependiendo de los hidrocarburos. Y entonces se decía, en los 80 se decía que ahí estaba el nuevo tesoro de México, pero que era de difícil acceso. Y es que en efecto, esta zona, su geología es precisamente más complicada, son como abanicos, imaginemos que en la Tierra la roca está como en abanicos, y entonces eso hace un poco más complicado poder extraerlo, porque perforar no es tan sencillo allí, y entonces se necesitan otros métodos, no los convencionales. Ahí este mapa que nos estás mostrando es precisamente el activo aceite terciario del Golfo, que está dividido en diferentes regiones. Ahí estás mostrando las regiones en que está dividido. Y en este activo es donde se ha desarrollado fracking. En Burgos, como ya decíamos hace rato, y aquí es donde se ha desarrollado principalmente fracking. En esta zona, que es principalmente del norte del estado de Veracruz, norte y centro del estado de Veracruz, habitan poblaciones indígenas, nahuas, otomís, tepehuas, y una partecita que es más hacia el norte, que llega todavía hasta pues ya parte del Pánuco y que empieza a haber también población Tenec, ¿no? Entonces, esta región ya ha sido practicado el fracking, ¿no? Hay más de 2000 pozos activos en toda esta región,
pero pues lo que se busca es reactivar los pozos que ya no que no resultaron productores o que nada más estuvieron en una etapa exploratoria. Hoy lo que se quiere es reactivar esos pozos, poder continuar desarrollando fracking. Hay recursos destinados para esta región. Se habla de 4.000 millones de recurso público destinado para explotar esta región. Y bueno, pues ahí están todas las intenciones, aunque pues está este señalamiento que dice la presidenta de que no lo van a hacer sin la consulta de los pueblos y que van a procurar proteger el ambiente. Y esto pues nos plantea realmente un camino sin salida, porque esta región es altamente biodiversa, ¿no? Es un ecosistema muy rico que ha dado lugar a culturas muy importantes y que allí está la pregunta como tan fuerte que debemos estarnos haciendo, es cómo pretenden proteger toda esa biodiversidad que hay en esta región con una técnica que sabemos que es sumamente agresiva, que por algo incluso la han detenido. Y que en países, en diversos países, incluso en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, se ha frenado su desarrollo, se prohibió, ¿no? Y ahora en México se quiere intentar desarrollar. Y otra cosa importante, ¿no? Al final del día, este activo aceite terciario del Golfo o Paleocanal de Chicontepec, lo que hemos sabido a lo largo del tiempo, ¿no? Es que al final del día es muy caro hacerlo producir y no tiene los mismos rendimientos que tuvo, por ejemplo, el Cantarell en su mejor época, ¿no? Es muy importante esto porque se sigue apostando a extraer algo que es muy caro, algo que financieramente no, económicamente no es viable, ¿no? Entonces el fracking se desarrolló y eso también es algo muy importante en esta región, no por Pemex. Se desarrolló por contratos con terceros, principalmente compañías extranjeras como Halliburton, Schlumberger, que fueron quienes desarrollaron el fracking en esta región y que hoy en día sería el mismo escenario. No va a ser Pemex quien va a desarrollar fracking en México. Por eso se reactivaron los contratos mixtos. ¿Y estos contratos mixtos con quiénes harían? Pues con compañías privadas, principalmente de Estados Unidos. Y entonces, cuando la presidenta y su gabinete dice, es que es la soberanía energética, también tenemos que preguntarnos a quién se le va a otorgar el desarrollo de esta soberanía energética, pues es a compañías privadas, a compañías extranjeras. Entonces hay una contradicción total de cómo queremos lograr esa soberanía energética, ¿no? Eso por una parte. Y ahí me arranco al siguiente punto que tú estabas planteando de, bueno, ¿no? ¿Qué ha estado pasando en las mañaneras? Y bueno, en las mañaneras hemos estado viendo, primero como el anuncio desde el 4 de febrero en que estuvo la secretaria de Energía y el director de Pemex dando un informe, ¿no? De cómo se estaba avanzando en el desarrollo de hidrocarburos en el país. Y ahí justo un poco ya se empezaba a hablar de gas, de esto que mencionaba Manuel, la fuerte dependencia que tiene México al gas, y al gas principalmente importado desde Estados Unidos, desde Texas, donde se extrae con fracking precisamente. Y hablaban de la soberanía energética, que era importante revertir esta dependencia al gas importado y que tendríamos que estar construyendo, dando pasos decisivos hacia la soberanía energética y que el gas era, eso lo mencionaba el director de Pemex, que el gas era el combustible de la transición y que entonces era muy importante, ¿no? Y eso nos preocupa mucho. Ya después fue a partir, y lo dijeron, ¿no? El 4 de febrero dijeron, en las siguientes semanas, la siguiente o en las siguientes, o sea, 15 días después, estaremos hablando de este tema de gas, ¿no? Ya no se concretó eso porque surgió la pregunta de Raúl Bennett, muy oportuna, de preguntar, bueno, ¿y qué está pasando con el fracking, ¿no? Porque si hablamos de gas, si queremos revertir la dependencia a las importaciones de gas, pues la única forma sería extraer el gas que hay en México. Y eso ya se está planteando desde el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, donde se habla de incrementar
la producción de gas hasta 5,5 millones de pies cúbicos diarios y eso, pues de entrada, sería insuficiente, porque actualmente estamos teniendo un consumo de 9 millones de pies cúbicos diarios. Entonces no alcanzaría, por mucho que quisieran que tengan esa intención de incrementar la producción de gas, pues lo cierto es que no alcanzaría tampoco para cubrir nuestra demanda diaria de gas, ¿no? Eso de entrada. Y luego lo otro es que aun cuando existe pues esa intención, que es muy buena intención, lo cierto es que no tenemos ni la tecnología de entrada, lo que ya les decía, se necesitaría tecnología extranjera y también capital extranjero, no solo la tecnología, capital extranjero y privado para desarrollar esta técnica, para poder extraer el gas. Y los yacimientos, como les decía, por ejemplo, este yacimiento, el aceite terciario del Golfo, que se ha inflado en los últimos 40 años, se ha inflado la idea de que allí hay mucho petróleo y mucho gas, pues lo cierto, la evidencia nos muestra de que no es así, ¿no? Que es muy baja la producción, que no, que nunca se va a poder comparar con la producción que hubo en su momento en Cantarell, en sus mejores épocas en Cantarell, perdón y que estamos viviendo pues de una fantasía, ¿no? Que es muy desafortunado que estamos en un gobierno encabezado por una presidenta que sabe perfectamente de temas de transición energética y de temas de cambio climático y que no está haciendo uso de sus conocimientos y que por el contrario se está sosteniendo en esta dependencia a los combustibles fósiles cuando todos sabemos que urge hacer esta transición energética. Y cuando decimos hacer esta transición energética, es importante señalar que no es nada más, como ella lo dijo muy bien, ¿no? No es nada más los parques eólicos y parques solares, porque sí, sino que tiene que haber un proceso social donde sea el cambio tecnológico, pero no solo un cambio tecnológico, sino también un cambio mental, un cambio social, un cambio de las relaciones que implica pues un proceso largo con una participación importante de la sociedad y ahí es cuando decimos algunos que tenemos que hablar de una democracia energética y que tenemos que someter al escrutinio público cómo queremos construir nuestro modelo energético para los próximos 30, 50 años, porque no, es claro que, como decía Manuel, que nuestros recursos de gas y petróleo están en declive total, eso ya no se va a modificar y que no podemos continuar dependiendo de ellos, pero que tampoco vamos a poder estar desarrollando parques solares y eólicos porque eso también implica destrucción, porque eso también implica consumo de minerales críticos que hoy en día sabemos que también pues tienen un punto de declive, ¿no? Que no son algo que va a estar ahí siempre y que también significan contaminación. Entonces, hay una disputa importante aquí en cuanto a la cuestión energética y cómo vamos a desarrollar nuestra energía a nivel social y a nivel país en los próximos años, ¿no? Creo que esa es la conversación más importante que vamos a tener en los próximos años en el país y que va de la mano del tema agua y que va de la mano del tema territorio, ¿no? Porque la energía no se puede producir sin estos otros elementos, ¿no? Es muy claro y entonces eso compromete también a quienes vivimos en los territorios, ¿no? Y tiene que pasar, claro, sí, por la consulta de los pueblos y comunidades y también por cómo vamos a ser beneficiados, porque justo esa es la otra parte, ¿no? Se habla de que al final, Pemex ha sido importante para el desarrollo económico del país, pero yo preguntaría, ¿y las comunidades y los pueblos donde se realizaron donde se desplegó Pemex durante décadas, se beneficiaron? Y yo les puedo decir que no, que hay muchas comunidades de precisamente esta zona del activo aceite terciario del Golfo, que es la zona del Totonacapan y la Huasteca veracruzana, poblana y potosina, que no se beneficiaron en nada, que se quedaron solo con los impactos
al medio ambiente, a la salud, que no recibieron ningún beneficio del sector salud ni de ningún sector, porque ellos son quienes han tenido que resolver con sus propios medios las problemáticas ambientales y de salud, y luego todavía vienen y les dicen que se tienen que acostumbrar. Viene Pemex con la mano en la cintura y les dice que se tienen que acostumbrar a eso, a esos malos olores, a esa contaminación en sus arroyos. Y yo me pregunto si esto es lo que quiere la presidenta y ese es el tipo de modelo al que le queremos apostar. O necesitamos pensar en un modelo que sea pues más enfático y más consciente de que dependemos totalmente de la naturaleza, de que al final del día nuestra existencia no podría ser sin agua, que eso es fundamental, y que por mucha tecnología que hoy se está desarrollando, pues dependemos totalmente de la tierra y de los insumos que allí tenemos, ¿no? Entonces, creo que hay una discusión de fondo y que es la energética, más allá del tema Pemex, más allá del tema hidrocarburos y gas, es el modelo energético que queremos continuar desarrollando para los siguientes años y que incluso va más allá del tema eólicas y, y panel, ajá, plantas solares, ¿no? Entonces, es una conversación que tenemos que profundizar, que es importante que los medios de comunicación y que la sociedad civil estemos profundizando esa conversación. Muchísimas gracias, Alejandra. Pues le pasaríamos la palabra a Manuel Llano para que también pudiera cerrar y que no se concluye este tema. Nos parece que es el inicio en este año de pues una serie de mesas y les estaremos buscando, si nos los permiten, también para seguir con este tema que es de suma importancia para nosotros. ¿Con qué cerrarías, Manuel? ¿Cuál sería el mensaje que le estarían enviando a la presidenta a partir de este comunicado que es sumamente importante? Ya lo estamos compartiendo también con la audiencia. Y justo en esto que decía Alejandra, ¿qué modelo energético estarían ustedes planteando como Alianza Mexicana contra el fracking, Manuel? Pues mira, y en efecto el escenario es complejo y las presiones a las que se enfrenta México, las presiones que enfrenta directamente la presidenta, sin duda que no son menores, ¿no? Y en el caso concreto del fracking, pues por supuesto tenemos las presiones, como ya lo decía Ale, de todas las empresas dedicadas a hacer fracking, ¿no? Pemex nunca ha tenido, no tiene la capacidad de hacer fracking. Y entonces hay un gran interés de todos los prestadores de servicios porque esta industria se desarrolle, ¿no? Y es muy sencillo, no corren con ningún riesgo, ¿no? Es simplemente los contratos para la operación, para la extracción, para la perforación, para la fracturación. Entonces hay esa presión. Pero también hay una presión interna, que es una presión de Pemex. Y dentro de estos números y tratando de simplificarlos lo más posible, pueden ser un poco complejos. Y lo que tenemos, como ya decíamos, bueno, el gas que se extraería mediante el fracking, de ninguna manera, simplemente por el tamaño de las reservas, serviría para abastecer el consumo de México. Para lo único que alcanzaría el gas de las reservas no convencionales en México sería para continuar con el consumo interno que tiene Pemex sobre el gas. Pemex es el principal consumidor de gas en México y lo que actualmente se extrae es apenas lo suficiente para el consumo interno de Pemex y continuar, profundizar, abrir el fracking, y a lo mucho alcanza para eso. Es decir, nuevamente estamos aventándole un salvavidas a Pemex, donde claro, si este gas que se requeriría de extraer mediante el fracking y no se extrajera en México, no se produjera en México, Pemex tendría que ser uno más de los que estaría comprando este gas importado. Y eso nos llevaría, bueno, llevaría a Pemex a que pues completamente estarían sus precios y estaría una empresa aún más quebrada, ¿no? Y cuando ya ni siquiera tiene este gas, este insumo nacional. Entonces, ese es el salvavidas al que se le está aventando a Pemex, y para ello se argumenta como si esto fuera verdaderamente la soberanía nacional, ¿no? Entonces,
Eso no es soberanía, eso es profundizar nuestra dependencia, eso es continuar utilizando combustibles fósiles. Y pues ahí nuestro llamado es México votó por la prohibición del fracking. Lo que ya se votó no se discute. Y esto verdaderamente lo señalamos de esta manera porque no solo la presidenta habló de este grupo de expertos, sino el propio director de Pemex también dijo, bueno, lo vamos a consultar, ¿no? Y nos han llegado en diversas ocasiones información desde distintas comunidades, en Veracruz, en San Luis Potosí, donde nos dicen que se está acercando gente a sondear qué tan posible es el fracking, lo cual nos hace pensar que puede llegar un intento, una simulación de consulta, ¿no? Y hemos escuchado a la presidenta hablar y alguna vez se refirió que Veracruz y Tabasco tenían vocación petrolera. ¿No? ¿Y esa vocación petrolera existe o es más bien desinformación? Alguien le dijo a la gente que por vivir cerca de un pozo de gas activo, por vivir cerca de un mechero, de un complejo procesador de gas o de cualquier otra instalación de hidrocarburos de la parte de extracción, pues por ejemplo sus hijos estarían con 300% más riesgo de nacer con una malformación congénita, un 50% más riesgo de tener un parto prematuro. No, vaya, las afectaciones, no solo climáticas, que las escuchamos con mayor frecuencia, ¿no? El metano, que tiene un poder calorífico 86 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, no solo son estos impactos climáticos, sino los impactos locales a la salud de la gente, ¿no? Y que estos impactos son tan fuertes que atraviesan incluso la placenta, que atraviesan la vida antes de que nazca, ¿no? Y este es el tipo de impactos que, pues bajo una política extractivista, se contemplan como aceptables, ¿no? Se define una zona de sacrificio sobre de la cual es autorizado el extraer, el saquear los recursos, dejar los impactos. Y esto es finalmente a lo que apunta esta tecnología. ¿No? Los beneficios quedan en manos privadas, en muy pocas manos, y los daños son permanentes y quedan en la comunidad. Eso es algo que no queremos para México y por supuesto nos toca cuestionar el consumo. ¿Energía para qué? ¿Energía para quién? Gracias, gracias Manuel Llano Vázquez, comunicólogo comunicólogo y antropólogo social, y Alejandra Jiménez Ramírez para cerrar una reflexión final de algo que no hayamos atinado a preguntarte, que te gustaría puntualizar para cerrar tu intervención. Yo creo que en este momento es importante un poco también cuestionarnos no solo este tema de la soberanía energética, que me parece que es el eslogan que ha estado ocupando el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y con esto poder justificar el desarrollo de esta técnica e incluso otros proyectos bajo la idea de que necesitamos soberanía energética, ¿no? Sin duda el tema energético es importante, pero también tenemos que preguntarnos para quién va a servir esta soberanía energética que se está dictando desde el gobierno. Y sin duda lo que podemos ver es que es para garantizar proyectos industriales, para garantizar que se puedan desarrollar los polos, estos polos de bienestar, ¿no? Que tienen planteados en este gobierno y que lejos de beneficiar a esas poblaciones donde se pretende desarrollar estos polos de bienestar, pues van a ser en beneficio nuevamente del sector privado, de las empresas transnacionales, ¿no? Que hoy en día están planteando grandes proyectos muy de la mano de la tecnología, ¿no? Estos centros de datos, ¿no? Que requieren muchísima energía y muchísima agua y muchísimo territorio, ¿no? Y que a eso, hacia donde está planteado esta soberanía energética para continuar en un desarrollo, en un plan de desarrollo económico, finalmente, que significa capital, pero un capital que se va del país
que no beneficia a las poblaciones. Entonces tenemos que estar cuestionando esta idea de progreso y de desarrollo, que no significa bienestar, que no significa cuidado de la naturaleza, sino todo lo contrario, significa destrucción y significa muerte para muchas culturas y para muchos territorios. Entonces creo que eso hay que estarlo planteando, qué significa, a dónde se va esa soberanía energética y pues va para el desarrollo de esos planes económicos y financieros que benefician a la industria y a capitales privados. Gracias, Alejandra. Manuel, es muy común, bueno, Bueno, Violeta que anda ya camino sí, no, a la aquí estoy, universidad. Ernesto. Ah, ok. Sí, Ah, perdón, aquí estoy ya nada más para casi yo despedirme y agradecerles mucho a Alejandra y a Manuel. Nada más, ya le habíamos pedido una reflexión final a Manuel, pero ahorita Alejandra abre un tema o conecta un tema que nos parece muy importante también, es el tema del Plan México, ¿no? Y hay para mí, y ahorita Manuel nos dirá, hay en algún sentido un retroceso en las industrias extractivas o en el planteamiento del extractivismo en México, justo enmarcado en este Plan México, pues que requiere, ¿no? Para que México avance de una economía 10, de una economía 12 a una economía número 10, pues requiere una gran cantidad de energía, requiere una gran cantidad de minerales y de otros elementos que también nos parecen que se están planteando y que irían en un sentido no de avance, sino de retroceso, en el marco también decimos de una emergencia climática, de una situación pues muy delicada que estamos ya viendo en términos medioambientales. En ese sentido, ¿cuál sería tu reflexión, Manuel? Hay una argumentación que se teje también con esto, dice la presidenta, ya lo hemos escuchado también en otros sectores, que el gas que estamos importando pues es un gas que también se hace con la tecnología de fracking en Estados Unidos. Entonces, pues que es mejor en el ámbito de la soberanía, como ya lo habíamos planteado y tú entraste también en ese sentido, pues tenerlo o sacar el gas de acá. ¿Cuál sería tu valoración sobre estos dos temas, Manuel? Pues mira, en efecto, el gas, y el 90% del gas que se consume en México, si quitamos el consumo de Pemex, pues se importa de Estados Unidos y precisamente viene, como dices, del fracking de Estados Unidos. Desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, desde hace más de 10 años, siempre hemos dicho ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca. No estamos de acuerdo en que se extraiga o en que se deje de extraer de un lado simplemente para desplazar esta zona de sacrificio, ¿no? Hacia otros territorios. Y, y es que cuando hablamos, por ejemplo, de fracking, pues no hablamos simplemente de una cuestión energética. Estamos hablando de una discusión sobre el futuro del agua, sobre el futuro de la salud y del territorio. Es decir, lo que estamos discutiendo es nuestro actual modelo de desarrollo. Es posible continuar con un modelo de crecimiento económico infinito cuando tenemos límites planetarios, ¿no? Y que nos impiden llegar hacia allá. Y en este sentido, creo que lo que señalas es sumamente importante. ¿Qué pasa con el Plan México? Pues mira, sin ir más lejos, la propia secretaria Alicia Bárcena, durante la COP en Brasil, y al presentar en reunión con sociedad civil las ambiciones de reducción de emisiones de México, este documento técnico, pero político, llamado las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas. Y pues la secretaria Bárcena y ella misma, con los datos de la Semarnat, de la Secretaría de Medio Ambiente, pues señalan cómo, pues donde estamos actualmente en materia de emisiones, pues la NDC, este documento de reducción de emisiones, es sumamente ambicioso y plantea un descenso de las emisiones de México, un descenso importante. Sin embargo, la propia secretaria nos muestra a dónde nos llevaría las emisiones del Plan México, lo cual llevaría a prácticamente duplicar las emisiones, ¿no? Es decir, estamos frente a dos políticas incompatibles. Y por un lado, unas metas climáticas de México que buscan la reducción de emisiones y por otro lado, un planteamiento de desarrollo industrial que requieren de un crecimiento acelerado de estas.
Y creo que estamos en esa dicotomía. Creo que la presidenta y ella misma, bueno, todos nos enfrentamos a contradicciones, solo que a ella le toca dirigir el país. Y cuando lo hace, pues justamente nos exhibe, nos dice, es que yo creía que el fracking no, pero no me queda de otra y le voy a decir que sí, ¿no? Y es este debate en el modelo del desarrollo. Y de verdad queremos estar en este modelo de desarrollo que requiere la subordinación y la explotación de territorios enteros, o buscamos un modo de vida que reduzca las desigualdades, no solo económicas, sino también en materia de consumo, de energía, de emisiones. Y creo que es hacia allá, hacia donde tenemos que plantearnos y a discutir el actual modelo de desarrollo. Gracias, gracias Manuel y gracias Alejandra. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que nos hayan tomado la llamada y después a ver si le podemos organizar también, darle una continuidad a esto, también para poder plantear, porque luego acá nos hacen críticas cuando hacemos críticas a algunas decisiones del gobierno de la Cuarta Transformación, que nos dicen, es que ustedes pura crítica, puro, dicen lo que no quieren, pero no plantean cómo sí, o qué y cómo, ¿no? Así que, ¿cuáles son las alternativas? Y luego nos hacen cuestionamientos en ese sentido. Ustedes han colocado ya algunos elementos en ese sentido, pero a ver si podemos también hacer algún programa en ese sentido y también invitar a otras compañeras y compañeros y ampliar y profundizar sobre el tema para que también la audiencia vea que sí hay alternativas y que sí son posibles. Así que muchísimas gracias, Alejandra, Manuel. Seguimos al habla si les parece bien. Gracias, Y gracias a seguimos. ustedes. Hasta Fuerte pronto. abrazo. Hasta Gracias. luego, Violeta, gracias. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, Alejandra. Luego. Gracias.